Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron aquellos pueblos que habitaron los confines del antiguo mundo, entre los Balcanes, el Danubio y el Mar Negro? Detrás de los ecos de Grecia y Roma existió una civilización poderosa, espiritual y guerrera, los tracios. A través de este relato descubrirás sus orígenes misteriosos, su forma de vida, sus reyes legendarios, sus rituales, su arte, su papel en los grandes imperios y el legado que dejaron grabado en la historia. Si buscas un viaje relajante, lleno de conocimiento y calma, esta narración te llevará por un camino donde el pasado respira y enseña. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y sigue explorando conmigo los secretos que el tiempo casi logró borrar. Capítulo 1. El pueblo olvidado del Oriente Europeo. En los albores del segundo milenio antes de Cristo, mientras las civilizaciones del Egeo levantaban sus palacios y los pueblos del Levante comerciaban en las rutas del bronce, una vasta región al este de los Balcanes comenzaba a poblarse de comunidades guerreras y agrícolas. Aquellas gentes, desconocidas para los grandes cronistas del Mediterráneo, formarían con el tiempo una de las culturas más enigmáticas de la antigüedad, los tracios. Su territorio se extendía desde el río Danubio hasta el mar Egeo, abarcando lo que hoy corresponde a Bulgaria, parte de Grecia, Turquía europea, Rumanía y Serbia oriental. Era una tierra de colinas fértiles, valles cubiertos de bosques y ríos caudalosos, un entorno que moldeó su carácter fuerte, independiente y profundamente espiritual. El origen exacto de este pueblo se pierde entre las sombras del tiempo, pero la arqueología sugiere que surgieron de una fusión de tribus indoeuropeas que llegaron a la región durante la Edad del Bronce. Los primeros restos materiales, hallados en los montículos funerarios conocidos como túmulos, revelan una sociedad compleja, donde el culto a los antepasados y el prestigio del guerrero eran fundamentales. Su lengua, de raíz indoeuropea pero aislada de las grandes ramas conocidas, fue desapareciendo lentamente con la expansión helénica y romana, dejando solo fragmentos en inscripciones y nombres antiguos. Los tracios no formaban un reino unificado, sino una constelación de más de 40 tribus que compartían costumbres, creencias y una identidad cultural común. Entre ellas destacaban los odricios, los getas, los bistones y los treres, quienes alternaban alianzas y enfrentamientos constantes. Esta falta de unidad política fue, a la vez, su fuerza y su debilidad. Les permitió adaptarse a los cambios del entorno, pero también los hizo vulnerables ante imperios mejor organizados. A pesar de ello, su fama como guerreros y jinetes, indomables, se extendió desde el Adriático hasta el Mar Negro. Las fuentes griegas describen a los tracios como un pueblo apasionado y orgulloso, de costumbres austeras y alma mística. Heródoto, el gran historiador de Halicarnaso, los consideró el segundo pueblo más numeroso del mundo antiguo, solo detrás de los indios, y afirmó que, si alguna vez se hubiesen unido bajo un solo rey, habrían sido invencibles. Sin embargo, la libertad tribal pesaba más que la obediencia, y su estructura descentralizada impedía cualquier sueño imperial duradero. En cada colina y valle, un caudillo local gobernaba su comunidad, basando su autoridad en el respeto, la fuerza y la herencia ancestral. En su territorio abundaban los recursos naturales: oro, plata, hierro y cobre, extraídos de las montañas de Minebosine, Ródope y del monte Hemo. Estas riquezas atrajeron desde temprano la atención de comerciantes y conquistadores. Los tracios comerciaban con el vino, la miel y los esclavos, intercambiándolos por cerámica, armas de bronce y joyas. Su vino era famoso en toda la Hélade, y los griegos lo consideraban tan fuerte que debía mezclarse con agua. El comercio, sin embargo, nunca los hizo dependientes del exterior. Mantenían un equilibrio entre el contacto con el mundo mediterráneo y la preservación de sus costumbres autóctonas. La religión desempeñó un papel central en su identidad. Creían en la inmortalidad del alma,
y en un mundo espiritual donde los héroes y los dioses convivían con los muertos. Sus ritos funerarios eran elaborados y simbólicos, reflejando una profunda visión sobre la continuidad de la vida. Las tumbas, decoradas con frescos y objetos preciosos, muestran una sensibilidad artística que asombró incluso a los arqueólogos modernos. Cada tumba era una morada para la eternidad, un puente entre lo terrenal y lo divino, un recordatorio de que la muerte era solo una transformación. Las aldeas tracias se ubicaban en lugares estratégicos, cerca de fuentes de agua o sobre colinas que ofrecían defensa natural. Sus casas eran simples, construidas con madera y barro, pero sus fortalezas, llamadas tirsis, revelan una ingeniería avanzada para la época. En los centros principales, como Seutópolis o Perpericón, se levantaban templos y palacios donde se combinaban la vida religiosa, la administración y la guerra. Estos lugares sagrados eran considerados puntos de conexión entre el cielo y la tierra, y en ellos se celebraban ceremonias con música, danza y sacrificios rituales. Su organización social estaba jerarquizada. En la cúspide, los reyes y nobles, luego los guerreros, los artesanos y los campesinos, y finalmente los esclavos. La nobleza se distinguía por sus tumbas monumentales y por el uso de adornos de oro, símbolo del favor divino. La guerra no era solo una necesidad, sino una manifestación de prestigio. Cada batalla ofrecía la oportunidad de alcanzar la gloria y acercarse a los dioses. La valentía era más valorada que la vida misma, y el miedo era considerado una vergüenza. Aunque el contacto con griegos y persas influenció su desarrollo, mantuvieron una identidad propia. Los tracios fueron tanto aliados como enemigos de los griegos, participando como mercenarios en múltiples conflictos. Su reputación de ferocidad hizo que reyes y tiranos helenos los contrataran para formar sus guardias personales. En Atenas, Esparta y Macedonia, su presencia era común en los ejércitos más poderosos del siglo V a.C. Este intercambio militar también facilitó el flujo de ideas y creencias entre ambas culturas, aunque los tracios conservaron siempre su orgullo tribal. Las mujeres gozaban de un respeto singular en comparación con otras sociedades antiguas. Participaban en ceremonias religiosas y eran guardianas del hogar y de la tradición oral. Algunas incluso lideraron tribus o destacaron como profetisas y sacerdotisas. La mitología griega heredó varias figuras femeninas inspiradas en ellas, como la reina Oritía o la guerrera Pistonia. En los relatos de poetas como Eurípides o Esquilo, las tracias aparecían envueltas en misterio, asociadas con la magia, la música y la pasión desbordada. La música y la poesía fueron parte esencial de su vida. Se decía que el canto podía sanar heridas y que el sonido de la flauta o la lira tenía poder sobre los espíritus. De esas creencias nació uno de los mitos más bellos del mundo, antiguo, el de Orfeo, hijo de una musa y símbolo del arte tracio. Su voz era tan pura que amansaba fieras y movía las piedras, y su tragedia con Eurídice marcó para siempre la visión de la muerte en el mundo helénico. Orfeo encarna el alma sensible de un pueblo que, entre la guerra y la naturaleza, nunca dejó de mirar hacia lo sagrado. Con el paso de los siglos, la influencia tracia se extendió más allá de sus fronteras. Colonias griegas como Abdera y Apolonia se establecieron en sus costas, generando un intercambio cultural continuo. Los griegos adoptaron parte de su música y sus creencias dionisíacas, mientras los tracios incorporaron técnicas artesanales y nuevos estilos arquitectónicos. Sin embargo, este contacto también trajo tensiones, y las guerras fronterizas se hicieron frecuentes. El equilibrio entre aislamiento y apertura definió su destino. El apogeo de su poder llegó con el reino odricio en el siglo V a.C., bajo el reinado de Teres I. Fue el primer intento de unificar las tribus bajo una sola autoridad, consolidando una estructura estatal que llegó a rivalizar con los reinos griegos. Desde su capital en Seutópolis, los odricios controlaban rutas comerciales, forjaban alianzas y enfrentaban a enemigos externos.
Durante un breve periodo, los tracios parecieron destinados a dejar una huella política tan profunda como su herencia cultural. No obstante, su historia también estuvo marcada por invasiones y divisiones. Los persas de Darío I atravesaron su territorio durante las guerras médicas, imponiendo tributos y destruyendo ciudades. Más tarde, los macedonios de Filipo II y Alejandro Magno los subyugaron, integrando a sus guerreros en los ejércitos que conquistarían Asia. Aún así, su espíritu indómito sobrevivió, y sus descendientes siguieron siendo reconocidos como los más fieros combatientes de la región. Hoy, la huella tracia se percibe en la arqueología, en la música folclórica de los Balcanes y en los nombres antiguos que aún resuenan en los mapas. Pueblos como los búlgaros, los rumanos y los griegos conservan en su ADN fragmentos de esa civilización olvidada. Su legado, aunque silenciado por los imperios que los sucedieron, continúa latente, recordando que incluso los pueblos sin voz escrita pueden hablar desde la tierra, las tumbas y los ecos del tiempo. Los tracios fueron más que un pueblo de frontera, fueron un puente entre el mundo griego y el europeo, entre la civilización y el misterio. En sus montañas y valles aún reposan historias que esperan ser contadas, vestigios de una cultura que vivió con intensidad, luchó con honor y se disolvió lentamente en el paso de los siglos, dejando tras de sí una herencia espiritual que aún late bajo las ruinas de su antiguo hogar. Capítulo 2. Entre montañas, ríos y leyendas. El paisaje que dio forma a la identidad tracia era un mosaico de contrastes naturales. Desde las llanuras bañadas por el Danubio hasta las cumbres nevadas del Emo, la tierra parecía diseñada para ocultar secretos y despertar la imaginación. Las montañas ofrecían refugio y protección, los ríos servían como arterias vitales para el comercio y la vida cotidiana, y los densos bosques eran vistos como moradas de dioses y espíritus. Este entorno moldeó no solo su economía, sino su espiritualidad y su sentido del destino. En los valles fértiles, los hombres cultivaban la tierra, mientras en las alturas, los sacerdotes realizaban sacrificios, convencidos de que cada colina tenía un alma. Las tradiciones orales transmitidas de generación en generación hablaban de héroes que emergían del bosque para guiar a su pueblo en tiempos de guerra, o de deidades que habitaban las fuentes y las cuevas. Entre estas leyendas destacaba la figura de Sabacio, una divinidad solar y protectora, venerada como el Señor del trueno y del cielo. También se rendía culto a la Gran Madre, símbolo de fertilidad y ciclo eterno de la vida, cuya influencia se extendía desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo. Estos mitos formaban parte de la vida diaria y daban sentido a la relación entre el hombre y la naturaleza. El aislamiento geográfico de muchas regiones tracias permitió que se conservaran antiguas creencias arcaicas. Las comunidades de las montañas desarrollaron rituales propios, donde la música y la danza desempeñaban un papel esencial. Las ceremonias, nocturnas, acompañadas por el sonido de flautas y tambores, buscaban la comunicación con el mundo espiritual. No eran simples espectáculos, sino actos sagrados que conectaban a la comunidad con las fuerzas invisibles. Cada clan tenía sus guardianes del saber, ancianos encargados de preservar los mitos y de interpretar los sueños colectivos del pueblo. Los ríos también eran venerados como entidades divinas. El Estrimón, el Ebro y el Ismaro no solo eran fuentes de vida, sino caminos simbólicos hacia lo desconocido. En sus orillas se levantaban altares de piedra, donde se ofrecían sacrificios de animales y vino para apaciguar a los espíritus acuáticos. Las aguas eran consideradas portadoras de mensajes del más allá, capaces de revelar presagios a quienes supieran interpretarlos. Los viajeros que cruzaban estas corrientes lo hacían con respeto, conscientes de que estaban atravesando los dominios de lo sagrado. En los claros del bosque, los tracios erigían menhires y círculos de piedra que servían como observatorios naturales. Allí, los sacerdotes estudiaban el movimiento de las estrellas y las fases de la luna, regulando las cosechas y las festividades.
Esta conexión con los cielos revelaba un conocimiento astronómico sorprendente para su tiempo. Los templos no eran construcciones cerradas, sino espacios abiertos donde la tierra, el fuego y el aire se unían en equilibrio. Su religión no separaba lo humano de lo natural. Todo era parte de un mismo ciclo de energía y transformación. Los mitos tracios estaban impregnados de una visión dual del mundo. La vida y la muerte eran etapas complementarias, no opuestas. Según sus creencias, el alma no desaparecía, sino que viajaba hacia una dimensión luminosa desde la cual podía regresar, renaciendo en otro cuerpo o guiando a los vivos. Este pensamiento influyó profundamente en las ideas órficas que más tarde adoptaron los griegos. La frontera entre el mito y la realidad se desvanecía en su manera de entender la existencia. La naturaleza entera era una manifestación de lo divino. La figura del chamán o sacerdote guerrero tenía una gran relevancia dentro de estas comunidades. Era el intermediario entre los hombres y los dioses, el que interpretaba los signos del cielo y curaba con hierbas y palabras rituales. Estos hombres, vestidos con pieles y adornos de hueso, podían entrar en estados de trance mediante cantos y brebajes alucinógenos. Su sabiduría no se aprendía en templos, sino en soledad, observando los ritmos de la tierra. Cada ceremonia bajo su guía era una experiencia de comunión con lo invisible, un recordatorio de que la vida humana era apenas una parte del todo. Las leyendas sobre héroes tracios reflejaban este vínculo con la naturaleza. Se contaba que los fundadores de las tribus nacían de un rayo o de la unión entre una diosa y un animal sagrado. Estos relatos, transmitidos por los bardos, explicaban el origen de los clanes y justificaban su autoridad. En muchos casos, los líderes afirmaban descender de seres divinos, lo que reforzaba su poder político y religioso. Los relatos heroicos no buscaban glorificar la conquista, sino enseñar virtudes como el valor, la lealtad y el respeto por los dioses. El paisaje también determinó su arquitectura. Las fortalezas se levantaban sobre acantilados y los santuarios se excavaban directamente en la roca. Algunos lugares, como Tatul o Belintash, se convirtieron en centros de peregrinación donde se mezclaban la astrología, la magia y el culto a los antepasados. Las cuevas eran consideradas puertas hacia el inframundo y en su interior se realizaban ritos de iniciación. Cada elemento del entorno tenía una función espiritual y las montañas eran vistas como ejes del cosmos, puntos donde los mortales podían acercarse al mundo de los dioses. La vida diaria estaba impregnada de supersticiones. Los amuletos de hueso o metal servían para proteger del mal de ojo y de las enfermedades. Los pastores ofrecían leche al amanecer para pedir buen tiempo, y los guerreros llevaban tatuajes rituales como símbolos de fuerza y protección. Los nacimientos y las muertes se acompañaban de cantos, como si la palabra humana tuviera el poder de guiar el destino. Incluso los animales eran tratados con respeto sagrado, pues se creía que podían albergar espíritus de los ancestros. En los relatos más antiguos, se hablaba de un diluvio que cubrió los valles y dio origen a los ríos. Según la tradición, solo un hombre guiado por una serpiente divina sobrevivió para repoblar la tierra. De su descendencia nacieron las tribus que poblaron las montañas y los llanos. Este mito, anterior incluso a la influencia griega, refleja una cosmovisión, donde el equilibrio con la naturaleza era esencial para la supervivencia. En los cantos sagrados se recordaba esa alianza ancestral entre el hombre y la tierra. Las fiestas estacionales eran momentos de comunión colectiva. Durante el equinoccio de primavera, las aldeas se reunían para celebrar la fertilidad con danzas, vino y música. En el solsticio de invierno, se encendían hogueras para alejar los espíritus malignos y recibir el nuevo ciclo solar. Estos ritos, cargados de simbolismo, garantizaban la prosperidad y la armonía entre los elementos. No eran simples celebraciones, sino actos de renovación espiritual que mantenían viva la memoria del pueblo. El respeto por la tierra también se reflejaba en su forma de enterramiento. Los túmulos funerarios no solo honraban a los muertos,
sino que se orientaban según posiciones astrales específicas. Cada colina sagrada era una marca en el paisaje que recordaba la presencia eterna de los ancestros. Los vivos convivían con los muertos en un mismo espacio simbólico, conscientes de que el pasado no desaparecía, sino que nutría el presente. De este modo, la naturaleza se convertía en archivo de la memoria colectiva. En los cantos antiguos, el viento era descrito como mensajero de los dioses, y el trueno como la voz de Sabacio. Estas creencias otorgaban sentido a los fenómenos naturales que otros pueblos temían. Las tormentas, los eclipses o los terremotos eran interpretados como mensajes divinos, señales que anunciaban cambios o advertencias. Para los tracios, comprender el lenguaje de la naturaleza era comprender la voluntad divina. Por eso, su sabiduría se transmitía más por la observación que por la escritura. La mitología tracia no buscaba dominar el mundo, sino armonizar con él. Cada río, cada árbol y cada piedra eran parte de un orden mayor que debía respetarse. Esta visión integradora les permitió sobrevivir durante siglos en una región de constantes invasiones. La fuerza de su cultura residía en la conexión entre el entorno y el espíritu, entre lo visible y lo invisible. De esas montañas y ríos nacieron las leyendas que aún hoy, miles de años después, continúan resonando como ecos de un tiempo en que los hombres aún escuchaban a los dioses a través del viento. En cada rincón de la antigua Tracia, el paisaje sigue hablando. Los arqueólogos hallan vestigios de templos, tumbas y santuarios que confirman la profundidad de su espiritualidad. Aquellas piedras, alineadas con precisión hacia el sol naciente, son testigos silenciosos de un pueblo que encontró en la naturaleza su templo más grande. Entre montañas, ríos y leyendas, los tracios construyeron una civilización donde el alma del hombre y la del mundo eran una sola, unidas por el misterio eterno de la vida y del tiempo. Capítulo 3. Vida cotidiana y creencias ancestrales. En el corazón de las aldeas tracias, la vida cotidiana transcurría marcada por el ritmo de las estaciones. La agricultura era el pilar fundamental de su existencia, y los campos fértiles del Valle del Ebro ofrecían trigo, cebada, legumbres y viñas que sustentaban tanto la mesa como los ritos sagrados. La ganadería completaba su economía. Caballos, ovejas y cerdos formaban parte del paisaje y del sustento diario. Los campesinos trabajaban la tierra con herramientas de hierro y bronce transmitidas de generación en generación, y cada labor agrícola se acompañaba de cánticos dedicados a los dioses, pidiendo cosechas abundantes y protección contra las tormentas. Las viviendas eran sencillas pero funcionales. Construidas con madera, barro y piedra, solían levantarse sobre bases circulares o rectangulares, con techos de paja o ramas trenzadas. En su interior, un hogar central mantenía el fuego encendido día y noche, símbolo del calor divino y del espíritu familiar. Ese fuego no debía apagarse jamás, pues se creía que representaba la continuidad de la vida. Los espacios eran compartidos por toda la familia, incluyendo a los ancianos, que ocupaban el lugar de honor cerca del fuego. En torno a ellos, los más jóvenes aprendían las historias y los mitos que formaban la esencia de su cultura. La estructura social reflejaba un orden ancestral. En la cima se encontraba la nobleza guerrera, dueña de las tierras y responsable de la defensa del territorio. Le seguían los campesinos libres, que cultivaban los campos y servían en las milicias locales cuando era necesario. Los artesanos ocupaban un lugar intermedio, apreciados por su habilidad en la metalurgia, la cerámica y la joyería. Por debajo se encontraban los siervos y esclavos que trabajaban en los talleres o en las propiedades de los nobles. A pesar de estas diferencias, existía un fuerte sentido comunitario. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas donde los ancianos tenían voz decisiva. El papel de la mujer era más relevante que en muchas otras sociedades antiguas. No solo administraba el hogar, sino que participaba en los cultos religiosos y en los ritos de paso. Las sacerdotisas gozaban de gran respeto
y eran consultadas por líderes y guerreros antes de las batallas. También se encargaban de la educación de los hijos, transmitiendo valores de honor, gratitud y respeto por los dioses. En las fiestas, las mujeres lideraban danzas circulares que simbolizaban la unidad del clan y el eterno ciclo de la vida. Su papel no era pasivo, eran guardianas del alma colectiva del pueblo. El vestido tracio se adaptaba al clima y a las condiciones del terreno. Los hombres usaban túnicas cortas de lana o lino, ajustadas con cinturones de cuero, y en invierno se cubrían con capas gruesas adornadas con broches metálicos. Las mujeres vestían largas túnicas decoradas con bordados coloridos y joyas de oro o bronce. Los ornamentos no solo eran símbolos de belleza, sino también de protección espiritual. Los anillos, collares y amuletos solían tener grabados símbolos solares o animales sagrados, considerados portadores de fuerza y fortuna. La comida era sencilla pero abundante. El pan de cebada, el queso, el vino y la carne de cerdo constituían la base de su dieta. El vino ocupaba un lugar especial. No era solo una bebida, sino un elemento ritual. En las ceremonias religiosas se derramaban gotas en honor a los dioses antes de beberlo, y en las celebraciones comunales servía para sellar pactos y amistades. Las reuniones en 1900 en torno al vino eran también ocasiones para recitar poemas, contar historias y cantar himnos a los héroes del pasado. Así, el alimento se convertía en una forma de comunión entre los vivos y los ancestros. La educación no se basaba en la escritura, sino en la oralidad y la experiencia. Desde pequeños los niños aprendían observando a los mayores, a los hombres en la casa, la guerra y la agricultura, y a las mujeres en el tejido, la cocina y los rituales domésticos. Los relatos épicos, las canciones y los proverbios eran las herramientas pedagógicas más poderosas. La palabra hablada era sagrada, y quien dominaba el arte de la narración era considerado un sabio. Los bardos itinerantes viajaban de aldea en aldea, transmitiendo la memoria colectiva, asegurando que las hazañas de los antepasados jamás se olvidaran. Las creencias religiosas estaban profundamente enraizadas en la vida diaria. Cada acto, desde el nacimiento hasta la muerte, tenía un sentido espiritual. Los tracios creían que los dioses observaban cada decisión humana y que el equilibrio con el mundo espiritual debía mantenerse constantemente. Existían divinidades protectoras de los hogares, de las cosechas, de la caza y de la guerra. En los días de tormenta se encendían hogueras para apaciguar al dios del trueno. En las sequías se realizaban procesiones hacia los ríos para pedir lluvia. No había separación entre lo divino y lo cotidiano. El nacimiento era celebrado con gran solemnidad. Las comadronas, consideradas mujeres sagradas, bendecían al recién nacido con agua y hierbas aromáticas. El padre ofrecía vino y pan a los dioses domésticos, y los ancianos trazaban sobre el suelo símbolos de protección. Creían que el alma del niño era una chispa enviada por los antepasados, por lo que cada nombre elegido debía honrar a uno de ellos. Esta conexión espiritual garantizaba la continuidad del linaje y fortalecía el vínculo con la tierra. El matrimonio representaba la unión no solo de dos personas, sino de dos familias. Las bodas eran eventos prolongados, llenos de banquetes, música y danzas. Se intercambiaban regalos simbólicos como espadas, caballos o copas de oro, dependiendo del estatus social. Los ritos incluían la purificación con agua y fuego, y al final se sellaba la unión con un brindis en honor a Sabacio, el dios del sol y la fertilidad. El amor se veía como una fuerza natural, bendecida por los dioses, pero el matrimonio era también un acto político que garantizaba la estabilidad del clan. El final de la vida no era motivo de temor, sino de transición. Los funerales tracios eran elaborados y se desarrollaban durante varios días. Los cuerpos eran colocados en cámaras funerarias adornadas con frescos y joyas, y junto a ellos se depositaban objetos personales, armas y alimentos para el viaje al más allá. Se realizaban banquetes en su honor,
donde los familiares compartían vino y música para acompañar al alma en su camino. La creencia en la inmortalidad hacía que la muerte se viviera como un renacimiento. El culto a los antepasados era uno de los pilares espirituales más importantes. Cada familia mantenía un pequeño altar donde se recordaba a los que habían partido. Durante las noches de luna llena, se encendían lámparas y se dejaban ofrendas de pan y vino para mantener viva la conexión entre los mundos. Se pensaba que los espíritus podían proteger el hogar o traer desgracias, dependiendo del respeto recibido. Por ello, honrar a los muertos era una forma de asegurar el bienestar de los vivos. Los tracios también creían en signos y presagios, el vuelo de los pájaros, el movimiento de las nubes o el sonido del viento eran interpretados como mensajes divinos. Los adivinos y sacerdotes especializados utilizaban el fuego o las entrañas de los animales sacrificados para prever el futuro. Esta práctica, lejos de ser superstición, estaba profundamente integrada en la toma de decisiones políticas y militares. Ninguna batalla importante se emprendía sin antes consultar los augurios. En su visión del mundo, el tiempo era cíclico, no lineal. Cada estación, cada generación, era una repetición del orden natural establecido por los dioses. No existía el concepto de progreso, sino de equilibrio. La armonía entre el hombre y la naturaleza era la clave de la existencia. El exceso o la desmesura eran vistos como ofensas a las divinidades y traían desgracia. Este sentido de medida impregnaba su filosofía de vida y guiaba su comportamiento colectivo. Así, en su cotidianidad, los tracios lograron un equilibrio entre la tierra, el espíritu y la comunidad. No dejaron grandes monumentos escritos, pero su cultura se expresó en la vida misma, en sus cosechas, sus danzas, sus rituales y sus tumbas. Cada gesto, cada palabra, era una oración silenciosa dirigida a los dioses que habitaban en las montañas, los ríos y los corazones de los hombres. En esa unión entre lo visible y lo invisible residía la verdadera esencia de su civilización. Capítulo 4. Reyes, guerreros y tributos de sangre. En la historia de los pueblos antiguos, pocos fueron tan profundamente marcados por el espíritu guerrero como los tracios. La guerra no era solo un medio de supervivencia o expansión, sino una forma de honrar a los dioses y alcanzar la gloria. Desde las primeras tribus del segundo milenio antes de nuestra era, las comunidades se organizaron en 1900 en torno a caudillos que combinaban poder militar y autoridad sagrada. Estos líderes, considerados elegidos por los dioses, eran los encargados de mantener la cohesión entre clanes y de defender la tierra ante invasores. Su autoridad no provenía solo de la fuerza, sino del linaje y de la capacidad de inspirar respeto y lealtad. Uno de los primeros reinos unificados fue el de los odricios, surgido en 1900 en el siglo V a.C. bajo el mando de Teres I. Este monarca logró por primera vez consolidar una confederación de tribus que abarcaba buena parte de los Balcanes. Su sucesor, Sitalces, expandió el poder odricio hasta alcanzar las fronteras de Macedonia y el Danubio. Las fuentes griegas describen a Sitalces como un gobernante astuto, capaz de movilizar decenas de miles de jinetes y guerreros en cuestión de días. Su corte, ubicada en Ceutópolis, se convirtió en un centro de riqueza y diplomacia, donde se mezclaban embajadores griegos, persas y escitas. Los reyes tracios eran vistos como intermediarios entre los hombres y los dioses. Su poder estaba rodeado de rituales que reforzaban la sacralidad de su figura. En las coronaciones se realizaban sacrificios de caballos y toros, animales que simbolizaban fuerza y fertilidad. El nuevo monarca debía beber vino en una copa de oro como señal de comunión con Sabacio, el dios del sol, y jurar proteger a su pueblo con la misma devoción que a los espíritus de sus ancestros. Esta unión entre política y religión fortalecía el sentido de unidad y obediencia entre las tribus. El ejército era el corazón del poder tracio. Cada guerrero pertenecía a una casta que consideraba la batalla como un acto sagrado. Su destreza con la espada curva, conocida como sica,
los hizo temidos en todo el mundo antiguo. Luchaban con escudos redondos, cascos decorados y corazas de cuero endurecido o metal, dependiendo de su rango. Los jinetes formaban la élite militar. Veloces, precisos y letales, podían desmontar y atacar con la misma agilidad. En las planicies del Ebro y los valles del Rodopes, entrenaban desde jóvenes, aprendiendo a cazar y combatir como una sola disciplina. El entrenamiento guerrero comenzaba en la adolescencia. Los jóvenes eran separados de sus familias y enviados a convivir con los veteranos en campamentos alejados. Allí aprendían no solo el arte de la lucha, sino la disciplina, el silencio y la resistencia al dolor. Los instructores enseñaban que el miedo era una ilusión que debía dominarse con la mente y el espíritu. Al final de su formación, los iniciados participaban en una ceremonia donde derramaban sangre animal sobre sus manos, jurando fidelidad al clan y a los dioses protectores. Era el paso simbólico hacia la adultez. Las campañas militares se organizaban con precisión. Antes de partir, los sacerdotes consultaban los augurios. Si las aves volaban hacia el este, el destino era favorable. Si lo hacían hacia el oeste, el ejército debía esperar. Una vez en marcha, los soldados marchaban al ritmo de tambores y flautas, convencidos de que la música despertaba el valor y mantenía alejados los malos espíritus. En combate, preferían los ataques rápidos y sorpresivos, aprovechando el terreno montañoso para emboscar al enemigo. Su táctica, basada en la movilidad y la ferocidad, desconcertó a griegos y persas por igual. Los tributos de sangre eran una práctica ancestral que servía tanto como ofrenda religiosa como símbolo de cohesión social. Antes de grandes batallas, se sacrificaban caballos y a veces prisioneros, buscando asegurar la victoria y honrar a los dioses. Estas ceremonias, lejos de ser actos de crueldad, expresaban la creencia en la reciprocidad entre el mundo humano y el divino. Derramar sangre era devolver a la tierra parte de la energía vital recibida. Incluso después de las victorias, se repetían los rituales para agradecer por la protección recibida durante el combate. El concepto de honor estaba profundamente arraigado en su mentalidad. La cobardía era la mayor deshonra imaginable, y quien huía del campo de batalla podía ser expulsado del clan o incluso ejecutado. Los héroes caídos eran celebrados con cantos y banquetes, y sus cuerpos enterrados con armas y vino, pues se creía que continuarían combatiendo en el más allá. Los familiares guardaban sus escudos como reliquias sagradas, símbolo del coraje y del linaje. El honor no se medía por la cantidad de enemigos vencidos, sino por la disposición a entregar la vida sin vacilar. La diplomacia también formaba parte del arte del poder. Los reyes sabían cuándo combatir y cuándo negociar. A menudo establecían alianzas matrimoniales con tribus vecinas o incluso con dinastías griegas y persas. El oro tracio extraído de las montañas del sur era una herramienta política tan eficaz como la espada. Las cortes extranjeras codiciaban sus caballos, su vino y sus artesanos, y no era raro que los príncipes fueran educados en Atenas o Pérgamo para aprender las costumbres de otras naciones. Esa mezcla de pragmatismo y orgullo mantenía el equilibrio entre independencia y cooperación. En las grandes festividades los reyes mostraban su generosidad distribuyendo banquetes públicos y presentes a sus guerreros. La comida y el vino corrían en abundancia, mientras los bardos recitaban las gestas de los héroes caídos. Estas celebraciones servían no solo para fortalecer la lealtad del pueblo, sino también para recordar la fragilidad de la vida. Las copas de oro y las coronas de hojas eran símbolos efímeros de un poder que debía compartirse y renovarse constantemente a través del sacrificio. La relación entre los nobles y los soldados era de mutuo respeto. Los guerreros consideraban que luchar por su rey era un privilegio, pero también esperaban de él justicia y protección. Las rebeliones, aunque raras, estallaban cuando un monarca abusaba de su autoridad o traicionaba las tradiciones. En esos casos, el pueblo podía deponerlo mediante consejo tribal. La legitimidad del poder se basaba
Por tanto, en la virtud personal y no solo en la herencia. Esta estructura política flexible permitió la supervivencia del sistema tribal durante siglos. Las tumbas reales son una fuente invaluable para comprender la grandeza de su realeza. En lugares como Kazanlak y Sveshtari se han descubierto cámaras funerarias decoradas con frescos y esculturas que representan procesiones, banquetes y escenas de resurrección. Los cuerpos de los reyes reposaban junto a sus caballos, sirvientes y tesoros en una mezcla de esplendor y espiritualidad. Estos sepulcros reflejan la creencia en la continuidad del poder más allá de la muerte. El monarca no desaparecía, sino que ascendía al mundo divino para seguir protegiendo a su pueblo desde el cielo. El papel de la reina tampoco era menor. Algunas gobernaron en ausencia de sus esposos o hijos, demostrando una autoridad sorprendente para su tiempo. Eran mediadoras entre clanes y garantes de la paz interna. Las reinas participaban en rituales de purificación y custodiaban los tesoros sagrados del reino. En la memoria colectiva, muchas de ellas fueron recordadas como figuras sabias y valientes, comparables a las heroínas míticas del Mediterráneo. Su influencia se extendía más allá del trono, penetrando en los asuntos espirituales y sociales. A lo largo de los siglos, el equilibrio entre poder, religión y guerra definió la identidad tracia. Sus reyes fueron temidos por los enemigos y venerados por su gente. Sus ejércitos, temibles por su valor y su ferocidad. Y sus rituales, incomprendidos por los extranjeros pero esenciales para su cosmovisión. Cada batalla era una danza entre la vida y la muerte, un tributo de sangre ofrecido a los dioses que regían el destino. Su historia está escrita no en pergaminos, sino en las tumbas, las espadas y las leyendas que el tiempo aún susurra entre los montes de su antigua patria. Así se erigió una sociedad en la que el poder era un acto sagrado y el valor una forma de oración. En los campos donde resonaban los tambores de guerra, nacía también la poesía del sacrificio, el arte de morir con dignidad y de vivir bajo la mirada eterna de los dioses solares. Los reyes y los guerreros tracios dejaron tras de sí una huella profunda, no solo en la historia militar, sino en la concepción misma del honor como virtud suprema, una herencia que sobreviviría mucho después de que su imperio se desvaneciera en el silencio de los siglos. Capítulo 5. Espadas frente a los helenos. Durante siglos, las tierras del norte del Egeo fueron escenario de encuentros y conflictos entre los tracios y los pueblos helenos. El contacto entre ambas civilizaciones, aunque a veces marcado por la violencia, también dio origen a un intercambio cultural que transformó a los dos mundos. Los primeros registros griegos que mencionan a los tracios datan del siglo VIII a.C., cuando los colonos jonios y eolios comenzaron a establecerse en las costas del Mar Negro y del Mar Egeo septentrional. Las nuevas ciudades-estado, como Abdera, Apolonia y Maronea, se levantaron en territorio tracio, generando tensiones y alianzas según los intereses del momento. Los helenos encontraron en estas regiones una fuente abundante de recursos naturales, metales, preciosos, madera, vino y esclavos. Pero para los habitantes de las montañas, la llegada de los griegos representaba tanto una oportunidad de comercio como una amenaza a su autonomía. Las tribus respondían con saqueos a las incursiones extranjeras, y las fronteras se convirtieron en zonas de constante fricción. Sin embargo, estas confrontaciones no fueron simples choques bélicos, sino el inicio de una larga relación entre dos culturas opuestas en su organización, pero unidas por la geografía y el destino. Las guerras entre ambos pueblos se intensificaron durante el período arcaico. Las tribus costeras, como los bistones y los sapeos, atacaban los asentamientos helenos para recuperar territorios y botines. En respuesta, las polis enviaban contingentes armados para proteger sus colonias. Las batallas eran rápidas, brutales y a menudo sin vencedores claros. Los tracios combatían con una ferocidad que sorprendía a los griegos, quienes los describían como hombres altos, de mirada salvaje y gritos ensordecedores. El historiador Tucídides
los consideró enemigos temibles por su capacidad para adaptarse al terreno y desaparecer entre los bosques tras el ataque. A pesar de las hostilidades, existía una constante necesidad de intercambio. Los comerciantes griegos buscaban hierro y oro, mientras que las tribus deseaban cerámicas, vino y objetos de lujo. En los puertos del norte del Egeo se podían escuchar lenguas mezcladas y ver hombres de ambas culturas compartiendo mercados y tabernas. Con el tiempo, algunos clanes se helenizaron parcialmente, adoptando costumbres urbanas sin abandonar su identidad ancestral. Este proceso, sin embargo, no eliminó los recelos mutuos. Los griegos veían a sus vecinos del norte como bárbaros indómitos, y estos, a su vez, despreciaban la rigidez y la vanidad de las polis. Uno de los episodios más significativos de esta relación fue la participación de los tracios en las guerras médicas. Cuando Darío I y Jerjes invadieron Grecia en los siglos VI y V a.C., muchas tribus del norte fueron incorporadas al ejército persa, ya fuera por alianza o por coerción. Los griegos se enfrentaron así a enemigos que conocían bien, y las batallas del Helesponto y de Platea fueron testigos de la valentía y el sacrificio de los contingentes tracios. Aunque combatían bajo estandartes extranjeros, su fama como guerreros se consolidó en todo el mundo antiguo. Tras la derrota persa, Atenas aprovechó el vacío de poder en el norte para expandir su influencia. Fundó colonias y fortificaciones en la costa tracia, asegurando el control de las rutas comerciales hacia el Mar Negro. La Liga de Delos se convirtió en una herramienta para dominar la región, y los tributos exigidos a las tribus locales alimentaban la economía ateniense. Sin embargo, esta expansión no pasó sin resistencia. Las revueltas eran frecuentes, y cada victoria helena debía pagarse con nuevas campañas y vidas perdidas en tierras inhóspitas. El enfrentamiento más recordado fue el que protagonizó el reino odricio bajo el mando de Sitalces. Este rey, que había consolidado una gran confederación tribal, firmó primero una alianza con Atenas contra Macedonia, pero pronto comprendió que los helenos buscaban más el dominio que la cooperación. En el año 429 a.C., lanzó una impresionante invasión hacia Macedonia con más de 150.000 hombres, aunque la falta de suministros y la llegada del invierno lo obligaron a retirarse. Aún así, su audacia demostró que las tribus del norte podían desafiar incluso a las potencias más organizadas del Mediterráneo. La influencia helénica, sin embargo, comenzó a penetrar cada vez más en la cultura tracia. Los nobles enviaban a sus hijos a ser educados en las ciudades griegas, aprendían el idioma y participaban en intercambios diplomáticos. Las monedas acuñadas por los reyes odricios imitaban los estilos helénicos, y en las tumbas reales aparecieron cerámicas y esculturas de clara inspiración griega. Pero aunque adoptaran la estética y ciertos usos políticos de sus vecinos, el espíritu tribal y el culto a los dioses locales permanecían intactos, resistiendo la completa asimilación. Los enfrentamientos también inspiraron la literatura y la mitología. Los poetas griegos transformaron a los guerreros del norte en personajes legendarios, fieros, impetuosos y trágicos. La figura de Reso, el rey tracio aliado de Troya, fue inmortalizada en la Ilíada, donde su muerte a manos de Odiseo y Diomedes simboliza el choque entre la civilización y la barbarie. Sin embargo, los mismos griegos reconocían la nobleza de su enemigo, describiéndolo como un pueblo valiente que vivía según leyes propias, cercanas al ideal heroico que ellos mismos admiraban. La rivalidad entre macedonios y tracios añadió un nuevo capítulo a su historia. Filipo II, padre de Alejandro Magno, comprendió que para asegurar la estabilidad de su reino debía someter a las tribus del norte. Las campañas que emprendió entre los años 356 y 340 a.C. fueron brutales y decisivas. Muchas fortalezas fueron destruidas, y los reinos tribales perdieron su independencia. Sin embargo, los conquistados no fueron aniquilados, sino integrados al ejército macedonio. Su habilidad en la caballería ligera y en la guerra irregular
los convirtió en aliados indispensables para las futuras conquistas de Asia. Bajo Alejandro Magno, los guerreros tracios participaron en casi todas las batallas del imperio. En el Gránico, en Gaugamela y en el Indo, se destacaron por su ferocidad y disciplina. Algunos alcanzaron rangos altos, y su presencia fue tan notable que los cronistas los mencionaron como ejemplo de valor y lealtad. A pesar de luchar bajo otro estandarte, su espíritu tribal seguía intacto. La expansión macedónica llevó consigo las tradiciones del norte, y así los ecos del idioma y las costumbres tracias se oyeron hasta los confines del mundo conocido. Después de la muerte de Alejandro, las guerras de los diádocos volvieron a encender la región. Los sucesores del conquistador intentaron controlar las rutas tracias, pero las tribus reaparecieron con fuerza, aprovechando la fragmentación del poder. Nuevos caudillos locales emergieron, retomando la independencia perdida. El territorio se convirtió nuevamente en frontera, un espacio salvaje donde el dominio helenístico se mezclaba con las viejas costumbres guerreras. Esa resistencia constante fue una de las razones por las que ningún reino helénico logró una conquista total y duradera. En el plano espiritual, la interacción con los helenos también dejó huellas. Los dioses tracios fueron identificados con divinidades griegas, Sabacio con Zeus, Bendis con Artemisa y Salmoxis con Dionisio o Asclepio. Sin embargo, estas equivalencias no fueron simples sustituciones. En muchos casos, los templos compartidos mostraban una fusión de estilos, donde las columnas dóricas convivían con símbolos solares o figuras de animales sagrados. Las ceremonias religiosas se volvieron híbridas, reflejo de un sincretismo que enriqueció la tradición espiritual del norte del Egeo. La relación entre ambos pueblos fue, en última instancia, un constante equilibrio entre guerra y admiración. Los griegos temían la fuerza de sus vecinos, pero también la envidiaban, su libertad, su conexión con la naturaleza y su sentido del honor. Los tracios, por su parte, respetaban la sabiduría y el arte helénico, aunque despreciaban la corrupción y las intrigas políticas de las polis. En ese intercambio ambas culturas se moldearon mutuamente, creando una frontera viva donde la espada y la palabra compartían el mismo espacio sagrado. Con el paso del tiempo, la figura del guerrero tracio se convirtió en un arquetipo dentro del imaginario heleno. Pintores, poetas y escultores lo representaron con cabello trenzado, capa corta y mirada desafiante, símbolo de un espíritu indomable que ni la civilización más avanzada pudo someter del todo. La historia de sus enfrentamientos no fue solo una sucesión de batallas, sino un diálogo de mundos, el del mar y el de la montaña, el de la ciudad y el del bosque, el de la razón y el del instinto. Entre ambos, el filo de las espadas reflejaba no solo la violencia del pasado, sino también la unión inevitable de dos civilizaciones destinadas a encontrarse una y otra vez bajo el sol del Mediterráneo. Capítulo 6. Al servicio de los imperios. Con la expansión de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno, el territorio tracio pasó a formar parte de una red más amplia de dominios. Sin embargo, la conquista no significó la desaparición de su identidad. Los caudillos locales, lejos de ser aniquilados, fueron integrados en la estructura del nuevo poder. A cambio de su lealtad, recibieron tierras, privilegios y autonomía parcial sobre sus clanes. Esta política pragmática permitió que los tracios mantuvieran sus tradiciones mientras servían como soldados y aliados del ejército más poderoso de su tiempo. Su reputación de feroces combatientes los convirtió en piezas clave dentro de las campañas de expansión helenística. El reclutamiento de tropas del norte era constante. Alejandro Magno valoraba especialmente su habilidad con la caballería ligera y su conocimiento del terreno. Los jinetes tracios, montando caballos resistentes y sin armadura pesada, actuaban como exploradores y atacaban con precisión en los flancos enemigos. En batallas como el Gránico o Isos, fueron determinantes para asegurar las victorias iniciales del ejército macedonio. Su participación no era un acto de sumisión,
sino una alianza basada en respeto mutuo, la fuerza del conquistador complementada por la destreza del guerrero montañés. Durante las campañas asiáticas, estos hombres demostraron su resistencia y lealtad. Atravesaron desiertos, cruzaron ríos desconocidos y combatieron en condiciones extremas. Algunos oficiales de origen tracio llegaron a ocupar cargos de mando, especialmente en la caballería y en unidades de arqueros. La integración militar no solo fortaleció el ejército de Alejandro, sino que también permitió a las tribus del norte conocer nuevas culturas, técnicas de combate y estrategias que más tarde aplicarían en su propia tierra. Fue una relación de intercambio, aunque desigual, que moldeó la identidad bélica del siglo siguiente. Tras la muerte de Alejandro en el 323, su vasto imperio se fragmentó entre los diádocos, y las tierras del norte volvieron a ser disputadas. Generales como Lisímaco intentaron consolidar el control sobre Tracia, estableciendo su capital en Lisimaquia. Gobernó con dureza, imponiendo tributos y castigando con severidad las rebeliones. Sin embargo, comprendía la importancia estratégica de la región. Era la puerta entre Grecia y Asia. Bajo su dominio se fundaron nuevas ciudades y se fortalecieron rutas comerciales. Pese a los esfuerzos por mantener el orden, la inestabilidad política se convirtió en una constante. El siglo XIII a.C. trajo consigo un nuevo actor, los celtas. Estas tribus guerreras procedentes de Europa Central irrumpieron en los Balcanes y pusieron en peligro tanto a los reinos helenísticos como a los pueblos locales. Las comunidades tracias, aunque desgastadas por décadas de guerras, resistieron con fiereza. Algunas se aliaron temporalmente con los invasores para enfrentar a sus antiguos opresores, mientras otras defendieron sus fortalezas con éxito. Esta época caótica reforzó su reputación como guerreros indomables, difíciles de someter y aún más difíciles de gobernar. Con el avance del siglo Sauce a.C., una nueva potencia comenzó a proyectar su influencia sobre la región, Roma. Al principio, el contacto fue esporádico y diplomático. Los romanos estaban interesados en asegurar sus rutas comerciales hacia el Mar Negro y en evitar que los reinos helenísticos resurgieran como amenazas. Las legiones establecieron guarniciones y firmaron pactos con los reyes locales, pero detrás de cada tratado se escondía la intención de control gradual. La estrategia romana era clara: dividir, proteger y finalmente absorber. El reino odricio, que había sobrevivido a los siglos de dominio extranjero, se convirtió en un aliado dependiente. Sus monarcas, como Cotis IV y Rhoemetalces, recibían apoyo militar y económico de Roma, pero a cambio cedían autonomía y obediencia. En la práctica, su reinado se transformó en una administración provincial disfrazada de soberanía. Los tributos en oro y soldados eran exigidos con puntualidad, y los líderes locales pasaban a ser, más que reyes, funcionarios del imperio. La gloria antigua de Seutópolis se desvanecía ante el poder implacable de la organización romana. A pesar de la dominación política, la influencia cultural fue gradual y compleja. Los romanos apreciaban la valentía y la habilidad de los combatientes del norte, por lo que integraron contingentes enteros en sus legiones. Los auxilia tracios se destacaron especialmente en la caballería y la infantería ligera, desempeñando un papel vital en las campañas de expansión en Hispania, Germania y África. Sus lanzas y espadas acompañaron las águilas romanas desde el Rin hasta el desierto del Sahara. Así su nombre se grabó en la memoria militar del imperio. Los soldados provenientes de los Balcanes eran conocidos por su disciplina y resistencia. En las legiones mantenían su identidad a través de pequeñas comunidades dentro de los campamentos, donde conservaban sus rituales y dialectos. Aunque servían bajo estandartes extranjeros, sus dioses seguían siendo los mismos. Algunos incluso lograron ascender socialmente. Veteranos tracios recibieron tierras en Italia y en las provincias occidentales, formando colonias que conservaron durante siglos las tradiciones de su pueblo. La guerra, una vez más, se convirtió en su herramienta de supervivencia y expansión cultural.
En los márgenes del poder romano surgieron figuras que encarnaron el espíritu rebelde del norte. Entre ellas destacó Espartaco, un gladiador de origen tracio que en el siglo I a.C. encabezó la mayor rebelión de esclavos de la historia antigua. Capturado por Roma y obligado a luchar en la arena, logró escapar y formar un ejército de decenas de miles de hombres. Su lucha, aunque finalmente derrotada, sacudió los cimientos del imperio y demostró que el espíritu libre de las tribus aún ardía en los corazones de sus descendientes. Espartaco no fue solo un rebelde, sino el símbolo de una herencia imposible de domesticar. La revuelta, que duró entre los años 73 y 71 a.C., fue tan impresionante como trágica. Los esclavos, en su mayoría procedentes de los Balcanes, derrotaron repetidamente a las legiones antes de ser finalmente rodeados por Craso y Pompeyo. Las crónicas romanas, aunque escritas por sus vencedores, no pudieron ocultar la admiración por su líder. La figura del gladiador se convirtió con el tiempo en leyenda, inspirando generaciones posteriores. Aunque Roma destruyó a sus seguidores, la memoria de su coraje trascendió la derrota y se convirtió en eco eterno de la dignidad tracia. El proceso de romanización avanzó sin detenerse. Las antiguas tribus se transformaron en comunidades agrícolas organizadas bajo el sistema provincial. Se construyeron calzadas, templos y ciudades al estilo romano, como Filipópolis y Cerdica. Los dioses locales fueron asimilados a las divinidades imperiales, y el latín comenzó a imponerse como lengua administrativa. Sin embargo, bajo la superficie de la nueva civilización persistían las viejas costumbres. Las canciones, los ritos, de paso y las festividades mantenían viva la conexión con el pasado. Roma dominaba el cuerpo, pero no el alma. Los emperadores comprendieron el valor estratégico del territorio y establecieron colonias militares permanentes. Tracia servía de puente entre Europa y Asia, entre el Danubio y el Egeo. Su control era esencial para las campañas en Dacia, Ponto y Capadocia. A cambio de su fidelidad, los habitantes recibían protección y prosperidad relativa. Algunos líderes locales incluso alcanzaron cargos en la administración imperial, y varios emperadores posteriores, como Aureliano y Maximiano, tenían ascendencia balcánica. La frontera del imperio, una vez escenario de guerras, se convirtió en su muralla más firme. Pero la servidumbre bajo Roma también trajo desarraigo. La pérdida de Mindon's independencia provocó la lenta erosión de las tradiciones tribales. Las antiguas fortalezas se convirtieron en ruinas y los túmulos reales en simples vestigios arqueológicos. Sin embargo, cada colina seguía guardando la memoria de los guerreros que alguna vez defendieron su libertad. A medida que la historia avanzaba, los descendientes de aquellos clanes se fundían con la población imperial, pero sin olvidar sus raíces. En los campos, en los cantos y en las leyendas, el eco de los antiguos montañeses aún resonaba. Así, los hijos del norte pasaron de ser enemigos de los grandes imperios a convertirse en su columna vertebral militar. Su destino estuvo marcado por la espada, primero para resistir, luego para servir y finalmente para sobrevivir. La lealtad forzada dio paso a la integración y la integración al olvido. Pero en los márgenes de los registros oficiales, entre las inscripciones y los monumentos, persiste la huella de un pueblo que nunca renunció del todo a su esencia. En cada soldado tracio que marchó bajo el estandarte romano, latía aún la misma llama que había ardido en los bosques y montañas de su antigua patria. Capítulo 7. El arte, la música y el alma tracia. La sensibilidad artística de los pueblos del norte de los Balcanes fue una de las más refinadas de la antigüedad, aunque durante siglos permaneció en la sombra de las civilizaciones helénica y romana. En los túmulos funerarios, en las joyas de oro, en los instrumentos musicales y en los relieves tallados en piedra, se revela una visión del mundo profundamente simbólica y espiritual. Su arte no perseguía la belleza por la belleza, sino que era un medio de conexión con lo divino, una manera de expresar lo invisible a través de lo tangible. Cada figura,
cada trazo y cada nota poseían un propósito ritual, inseparable de la vida cotidiana y de la fe. Las excavaciones arqueológicas en lugares como Panagyurishte, Rogozin o Letnitsa han revelado tesoros que asombran incluso a los expertos modernos. Copas, ritones y joyas de oro con escenas de dioses, caballos alados y criaturas fantásticas demuestran una maestría técnica que rivaliza con la de los orfebres griegos. Estos objetos no eran meros adornos, sino instrumentos sagrados utilizados en ceremonias. Las figuras representadas solían evocar el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección, conceptos centrales en su cosmovisión. La riqueza de su metalurgia fue tan notable que las cortes extranjeras codiciaban sus artesanos y los invitaban a trabajar en otras tierras. La música ocupaba un lugar sagrado en su cultura. Era la voz del alma colectiva, un lenguaje que unía a los vivos con los dioses y los antepasados. Los instrumentos más comunes eran las flautas de hueso, las liras, los tambores y las cítaras, todos elaborados con materiales naturales. Se creía que cada sonido tenía un poder espiritual específico. Algunos atraían la lluvia, otros espantaban los malos espíritus o curaban enfermedades. Los sacerdotes músicos, conocidos como videntes del sonido, eran figuras de gran respeto. Sus melodías se ejecutaban en templos al aire libre, bajo el cielo estrellado, como ofrenda al cosmos. La danza acompañaba siempre a la música. En los rituales de fertilidad, los cuerpos giraban alrededor del fuego, imitando el movimiento del sol, mientras los cánticos invocaban a Sabacio y a la Gran Madre. Estas ceremonias eran consideradas actos de comunión, no simples espectáculos. Cada paso tenía un significado. Cada gesto formaba parte de un lenguaje ancestral que conectaba el ritmo humano con el del universo. Las danzas guerreras, por su parte, preparaban a los hombres para la batalla, despertando el valor y la unión del grupo. El mito de Orfeo representa la culminación del espíritu artístico tracio. Hijo de una musa y símbolo eterno de la música divina, su historia refleja la idea de que el arte puede trascender la muerte. Según las leyendas, su canto podía calmar las fieras y mover las piedras, y cuando su amada Eurídice murió, descendió al inframundo para rescatarla con el poder de su lira. Su tragedia no es solo un relato romántico, sino una alegoría del alma que busca la inmortalidad a través del arte. La figura de Orfeo se convirtió en un puente entre el mundo tracio y el griego, inspirando escuelas filosóficas y religiosas que perdurarían durante siglos. Los frescos hallados en las tumbas reales demuestran una concepción estética avanzada y simbólica. Las paredes estaban decoradas con escenas de banquetes, cacerías y procesiones, representadas con colores vivos y proporciones armoniosas. Los caballos aparecen con frecuencia, no solo como animales de guerra, sino como guías del alma en su viaje al más allá. Los artistas empleaban pigmentos naturales y técnicas mixtas que revelan un conocimiento profundo de los materiales. En cada detalle se aprecia el intento de capturar la continuidad entre la vida terrenal y la espiritual. El arte de la joyería era uno de los más desarrollados. Los collares, brazaletes y diademas se trabajaban con oro puro, plata y piedras semipreciosas. Los motivos predominantes eran espirales, serpientes, flores de loto y figuras solares, símbolos del renacimiento y la eternidad. La orfebrería tracia combinaba elegancia y fuerza, reflejo de una sociedad que veneraba la naturaleza y la divinidad en igual medida. Estas piezas, halladas en tumbas y templos, demuestran la importancia del arte como medio de comunicación con los dioses y como testimonio de prestigio y poder. El teatro y la narración oral también formaban parte de su herencia cultural. Aunque no dejaron textos escritos, los cantores y poetas viajaban entre aldeas relatando gestas heroicas y mitos fundacionales. La palabra hablada tenía un carácter sagrado. Se creía que las historias podían mantener vivo el espíritu de los antepasados. Las epopeyas narraban las hazañas de reyes y guerreros,
pero también contenían enseñanzas morales sobre la lealtad, el sacrificio y el destino. Con el paso del tiempo, muchas de estas historias fueron absorbidas por la mitología helénica, diluyendo su origen, pero no su esencia. El arte de la cerámica revela otro aspecto de su creatividad. A diferencia de los griegos, que buscaban la perfección formal, los artesanos del norte privilegiaban los relieves y las texturas. Sus vasijas eran gruesas, robustas y decoradas con motivos geométricos o figuras animales. En ellas se guardaban vino, miel o aceites sagrados utilizados en los rituales. Algunas contenían inscripciones incompletas en su lengua, vestigios de un sistema de comunicación que hoy sigue siendo en gran parte un misterio. Su cerámica, funcional y simbólica, era una extensión de su manera de ver el mundo. La arquitectura religiosa poseía un carácter monumental, pero no imitaba el estilo clásico. Los templos, a menudo excavados en la roca o levantados con bloques ciclópeos, buscaban integrarse en el paisaje. No eran espacios cerrados, sino abiertos al cielo, como si la oración necesitara del aire y de la luz para alcanzar a los dioses. En lugares como Perpericón o Tátul, los restos arqueológicos muestran altares circulares y cámaras destinadas a sacrificios rituales. La orientación de estas estructuras hacia el amanecer refuerza la idea de una devoción solar y cósmica profundamente arraigada. El simbolismo animal desempeñaba un papel esencial en su arte. El caballo, el águila y el ciervo eran considerados mediadores entre los mundos. El toro representaba la fuerza vital y la serpiente, la renovación. Estas figuras no eran simples decoraciones, sino expresiones del vínculo espiritual con la naturaleza. En las tumbas y en los objetos sagrados, estos motivos servían como amuletos y recordatorios del orden universal. El arte tracio, en este sentido, puede entenderse como una forma de filosofía visual que traduce la experiencia humana en imágenes eternas. El uso del color tenía un propósito espiritual. El rojo simbolizaba la energía vital y la protección, el azul la sabiduría y la conexión celestial, y el dorado la presencia divina. En los frescos funerarios y los textiles, estos tonos se aplicaban de manera deliberada, buscando armonizar las fuerzas opuestas del cosmos. El equilibrio cromático era un acto de magia, una invocación para mantener el orden natural. Este lenguaje de colores, heredado en parte por las culturas posteriores de los Balcanes, demuestra que la estética tracia era inseparable de la mística. La música popular, transmitida de generación en generación, perduró incluso durante la dominación romana. En las aldeas, los campesinos seguían entonando cantos que hablaban del amor, la guerra y la tierra. Los instrumentos evolucionaron, pero el espíritu seguía siendo el mismo. Las melodías circulares y repetitivas evocaban el movimiento del tiempo y del destino, reflejando una concepción cíclica de la existencia. En cada nota se percibía la nostalgia por los días antiguos y la esperanza en la continuidad del alma. La espiritualidad impregnaba todos los ámbitos de su arte. No existía una separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Un colgante, una canción o una figura tallada no eran simples creaciones humanas, sino manifestaciones del orden cósmico. El artista era visto como un intermediario entre el mundo de los hombres y el de los dioses, un traductor de lo eterno. Esta visión del arte como puente espiritual es quizás la contribución más profunda que los tracios legaron a la historia cultural de Europa. Con el paso del tiempo, la fusión con influencias helénicas y romanas enriqueció aún más su expresión artística. Las técnicas se refinaron, pero el alma siguió siendo la misma, una mezcla de fuerza, misticismo y devoción. Sus obras, silenciosas y luminosas, hablan todavía de un pueblo que entendía el arte no como adorno, sino como lenguaje del espíritu. En ellas late la esencia de una civilización que encontró en la belleza su forma de eternidad, un eco que a través de los siglos continúa resonando en la memoria del mundo antiguo. Capítulo 8. La fusión con el mundo romano.
Cuando las legiones del sur consolidaron su dominio sobre los Balcanes, la región que había sido cuna de reyes y guerreros libres se transformó en una provincia más del vasto sistema imperial. La conquista no ocurrió de forma inmediata, sino a través de un proceso paulatino de integración que duró casi 2 siglos. Los romanos comprendieron que la mejor manera de controlar a los pueblos del norte no era mediante la destrucción, sino a través de la asimilación cultural y administrativa. Así, poco a poco, las antiguas estructuras tribales fueron sustituidas por ciudades planificadas, leyes comunes y una economía unificada. En el año 46 d.C., durante el reinado del emperador Claudio, la antigua tierra de los Odricios fue oficialmente anexada como la provincia de Tracia. Este acto selló la desaparición del último reino independiente de la región. Roma estableció su capital administrativa en Perinto y luego en Filipópolis, donde se construyeron foros, teatros y templos dedicados a los dioses imperiales. Los nuevos gobernadores aplicaban el derecho romano, cobraban impuestos y reclutaban soldados entre la población local. En menos de una generación, los descendientes de los antiguos caudillos se convirtieron en magistrados, comerciantes o terratenientes dentro del sistema imperial. La romanización fue más profunda en las ciudades que en el campo. Las urbes crecieron con rapidez, adoptando el modelo clásico de calles rectas, acueductos, termas y anfiteatros. En los mercados, el latín se mezclaba con los dialectos locales, mientras los templos de mármol sustituían lentamente a los santuarios de piedra y madera. Sin embargo, las aldeas rurales conservaron su carácter ancestral. En los valles apartados, los campesinos seguían rindiendo culto a Sabacio, Bendis y Salmoxis, aunque ahora los identificaban con Júpiter, Diana y Esculapio. El sincretismo religioso fue la clave de la convivencia entre lo antiguo y lo nuevo. Este ejército se convirtió en el principal vehículo de integración. Miles de jóvenes de la región ingresaron en las legiones o en las unidades auxiliares, sirviendo en fronteras tan lejanas como Britania, Siria o el norte de África. A cambio de su servicio, recibían ciudadanía romana y tierras al retirarse. En los campamentos, aprendían la lengua, las costumbres y la disciplina del imperio. Así, los antiguos guerreros del norte se transformaron en defensores del mismo poder que había conquistado su patria. Su valentía y resistencia hicieron que fueran especialmente valorados como jinetes y arqueros. La red de calzadas romanas cambió para siempre el paisaje. Las vías unían las ciudades principales con los puertos del mar Egeo y el Danubio, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Mercaderes, artesanos y funcionarios circulaban constantemente, llevando consigo ideas, productos y estilos de vida. Las rutas también sirvieron como canales para la difusión del cristianismo, que comenzó a expandirse en la región hacia finales del siglo I. En los cruces de caminos surgieron nuevas comunidades que mezclaban la organización romana con las tradiciones locales, creando una identidad híbrida. Los emperadores romanos vieron en la provincia una fuente inagotable de recursos humanos y materiales. Se explotaron minas de oro, plata y hierro en las montañas del Ródope, mientras las fértiles llanuras producían trigo, vino y aceite para abastecer a las legiones. Los puertos del Mar Negro se convirtieron en puntos estratégicos para el comercio con Asia y el norte. Este auge económico trajo prosperidad, pero también un control estricto. Los impuestos eran elevados y la administración imperial vigilaba cada aspecto de la producción. La riqueza tracia se puso al servicio del imperio, a menudo en detrimento de sus propios habitantes. El arte local experimentó una transformación profunda. Los talleres comenzaron a producir cerámicas, esculturas y mosaicos, siguiendo los estilos romanos, pero con detalles que revelaban el alma autóctona. En las villas rurales aparecieron frescos con escenas de caza y deidades mezcladas. Apolo con símbolos solares tracios, Venus con atributos de la Gran Madre. La estética romana no eliminó la antigua espiritualidad, sino que la reinterpretó bajo nuevas formas. Este sincretismo artístico se convirtió en una de las características más
distintivas de la provincia. La arquitectura alcanzó un nivel de esplendor desconocido hasta entonces. Los anfiteatros de Filipópolis y Serdica podían albergar miles de espectadores, y las termas públicas ofrecían espacios de ocio y convivencia. Las ciudades adquirieron el aspecto de cualquier urbe romana, con templos, foros y columnas monumentales. Sin embargo, bajo esa fachada de mármol seguía latiendo una identidad distinta. En los suburbios y en las zonas rurales, los templos circulares de piedra continuaban siendo utilizados para los antiguos ritos de iniciación y las celebraciones agrícolas. Roma dominaba la superficie, pero no el alma. El cristianismo encontró terreno fértil en esta mezcla de creencias. Las ideas de inmortalidad del alma y redención resonaban con las antiguas enseñanzas de Salmoxis. Los primeros predicadores lograron convertir tanto a campesinos como a algunos miembros de la aristocracia local. Hacia el siglo III, la región ya contaba con comunidades cristianas organizadas y obispos reconocidos por Roma. La coexistencia entre el nuevo culto y los dioses tradicionales generó tensiones, pero también un diálogo espiritual que perduraría hasta la Edad Media. El cristianismo, lejos de borrar el pasado, lo transformó. Durante los siglos II y III, la provincia alcanzó su apogeo económico y cultural. Los caminos estaban seguros, las ciudades florecían y el comercio prosperaba. Sin embargo, la estabilidad comenzó a deteriorarse con las invasiones góticas y la crisis del imperio. Las defensas a lo largo del Danubio se debilitaron y las incursiones bárbaras devastaron poblaciones enteras. Los templos fueron saqueados y muchos pueblos desaparecieron. En medio del caos, las antiguas tradiciones volvieron a cobrar fuerza. Los campesinos regresaron a sus cultos ancestrales, buscando protección en los mismos dioses que habían venerado sus antepasados. El siglo IV marcó un nuevo punto de inflexión con la división del imperio. La región pasó a depender de Constantinopla, integrándose en el ámbito del Imperio Romano de Oriente. La influencia griega regresó, pero ahora bajo el signo del cristianismo ortodoxo. Las ciudades se transformaron una vez más, levantando basílicas donde antes había templos paganos. El idioma griego reemplazó al latín en la administración y en la liturgia. Pese a los cambios, la población seguía conservando elementos de su pasado, mezclando plegarias cristianas con antiguas fórmulas mágicas transmitidas oralmente. En esta etapa, la cultura tracia comenzó a difuminarse entre las corrientes del mundo bizantino. Sus nombres, sus dioses y sus símbolos fueron reinterpretados hasta quedar irreconocibles. Sin embargo, algunos rasgos sobrevivieron de manera sutil. Las melodías de su música, los patrones de sus tejidos, las costumbres rurales y la veneración por los antepasados. Aunque el poder político había desaparecido, su legado espiritual se mantuvo en la vida cotidiana de las comunidades campesinas, invisibles para los cronistas, pero esenciales para la continuidad cultural. Los emperadores bizantinos reconocieron la importancia estratégica del territorio. Construyeron fortalezas, ampliaron carreteras y promovieron la cristianización completa. Con el tiempo, la región se convirtió en una zona clave de paso entre Europa y Asia, un puente cultural y militar que influiría en la formación de los pueblos eslavos y búlgaros siglos después. Así, aunque el nombre de Tracia dejó de usarse oficialmente, su memoria se mantuvo viva en los mapas, en los textos religiosos y en la conciencia colectiva del Imperio Oriental. La fusión con Roma fue, en realidad, una transformación lenta y profunda. No se trató de una desaparición, sino de una metamorfosis. El espíritu libre de las montañas se adaptó a la estructura imperial sin extinguirse del todo. Bajo las losas de los templos y los mosaicos de las villas, dormía la esencia de un pueblo antiguo, aguardando el momento en que la historia volviera a pronunciar su nombre. Roma los conquistó con leyes y caminos, pero en el silencio de sus tierras aún resonaba la música de los viejos ritos, recordando que la verdadera identidad nunca puede ser borrada por completo. De ese encuentro, entre el hierro y la fe, entre la disciplina romana y la espiritualidad ancestral,
nació una herencia que se extendería más allá del tiempo del imperio. La provincia de Tracia se convirtió en símbolo de resistencia y adaptación, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazaron hasta formar una sola raíz. La fusión con Roma no fue el final de su historia, sino el inicio de otra, en la que el espíritu de las montañas siguió vivo. Escondido entre los muros de piedra, los himnos cristianos y la memoria de un pasado que jamás dejó de latir. Capítulo 9. Héroes, mitología y misterios del más allá. En la raíz espiritual de los pueblos del norte, la frontera entre lo humano y lo divino era tenue. Sus mitos no surgieron como simples explicaciones del mundo, sino como reflejos de una experiencia interior profunda. Las historias transmitidas por los bardos eran tanto enseñanzas morales como expresiones del alma colectiva. Entre los antiguos relatos se encuentran figuras heroicas, deidades protectoras y criaturas que habitaban los márgenes de la realidad. Cada mito era una llave hacia el conocimiento sagrado, y cada héroe encarnaba un principio de la naturaleza o del destino humano. Uno de los dioses más venerados fue Salmoxis, figura enigmática que los griegos intentaron comprender sin éxito. Según Heródoto, fue un sabio que había sido esclavo de Pitágoras y que al regresar a su tierra enseñó a los hombres la inmortalidad del alma. Sus seguidores creían que la muerte no era el fin, sino el paso hacia una existencia superior. Para demostrarlo, Salmoxis desapareció en una cueva durante años, haciendo creer a todos que había muerto, y luego reapareció, proclamando su victoria sobre la muerte. Este mito sintetiza la filosofía espiritual del norte, la vida como tránsito, el alma como eterna viajera. El culto a Salmoxis estaba asociado a los misterios iniciáticos. Los sacerdotes enseñaban que el cuerpo era solo una prisión temporal y que la verdadera libertad se alcanzaba al liberarse de él. Los rituales incluían ayunos, cantos y retiros en cavernas, donde los iniciados enfrentaban el miedo a la oscuridad y al silencio. Quien salía de la cueva renacía simbólicamente, convertido en un hombre nuevo. Esta tradición, centrada en la transformación interior, influyó incluso en corrientes filosóficas helenísticas, que adoptaron parte de su doctrina sobre la inmortalidad. Otra deidad importante fue Sabacio, señor del trueno, del cielo y del sol. Representaba la energía vital que todo lo anima, el fuego que da forma y destruye. Sus seguidores celebraban su culto con danzas y música frenética, simbolizando el movimiento eterno del universo. En los festivales se alzaban antorchas y se ofrecía vino al amanecer para recibir la bendición del día. Con el tiempo, los griegos lo identificaron con Zeus, pero su origen era más antiguo y profundamente vinculado al ciclo agrícola y al poder regenerador del fuego. Bendis, la diosa cazadora y lunar, era una figura central en los ritos femeninos. Su culto estaba ligado a los bosques y a la noche, donde las sacerdotisas celebraban ceremonias secretas bajo la luz de la luna. Se la representaba con una antorcha y un arco, símbolo del equilibrio entre la luz y la oscuridad. En Atenas su culto fue adoptado oficialmente durante el siglo V a.C., prueba de la influencia espiritual del norte sobre el mundo heleno. Las mujeres griegas acudían a sus templos buscando protección, fertilidad y sabiduría. El panteón tracio no se limitaba a dioses luminosos. También existían divinidades del inframundo, guardianes de las sombras y de los secretos del destino. Entre ellos se encontraba Cotis, una figura ambigua asociada al frenesí y a los rituales extáticos. Su culto, reservado a los iniciados, incluía danzas que simbolizaban la muerte y el renacimiento del espíritu. Para los extranjeros, estas ceremonias parecían salvajes, pero en realidad expresaban una profunda comprensión de los ciclos naturales. En su cosmovisión, el caos era necesario para que renaciera el orden. El mundo de los héroes ocupaba un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. Los relatos sobre reyes legendarios y guerreros inmortales no solo alimentaban la imaginación, sino que servían como modelos de virtud y coraje. Uno de los más recordados fue Rezo,
caudillo aliado de Troya, descrito por Homero como noble y valiente. Su muerte a manos de Odiseo y Diomedes fue vista por los bardos del norte como una metáfora del sacrificio del líder que muere joven, dejando tras de sí una lección de honor. Su nombre siguió resonando durante siglos en las canciones heroicas del pueblo. Las historias sobre el más allá estaban impregnadas de serenidad, no de temor. Según las creencias locales, el alma abandonaba el cuerpo acompañada por los sonidos de flautas y tambores, guiada por caballos luminosos hacia un reino de eternidad. Este lugar no era un infierno de castigos, sino un espacio de reposo y renacimiento. Allí, los espíritus se reunían con sus ancestros y podían regresar a la tierra como guardianes o inspiradores de los vivos. La muerte era concebida como una puerta, no como un muro. Los ritos funerarios reflejaban esa visión. En las tumbas se depositaban alimentos, armas y objetos personales para el viaje del alma. El fuego purificador y las libaciones de vino eran ofrendas obligadas. Los banquetes funerarios donde se cantaban las hazañas del difunto no eran manifestaciones de tristeza, sino de celebración. Se creía que el alma asistía a su propio homenaje, disfrutando del recuerdo y despidiéndose con gratitud. En este aspecto, las costumbres del norte compartían sorprendentes paralelismos con las de los celtas y los escitas, pueblos hermanos en la espiritualidad. El simbolismo animal también tenía un papel importante en su mitología. El caballo representaba el viaje al más allá, el ciervo, la pureza, el águila, la ascensión, y la serpiente, la renovación. En los túmulos funerarios se han hallado figuras de estos animales junto a los cuerpos, lo que demuestra su función protectora. Cada uno era una manifestación de las fuerzas naturales que guiaban el destino humano. Los sacerdotes enseñaban que al comprender el lenguaje de los animales, el hombre podía escuchar la voz de los dioses. El conocimiento sagrado no era accesible a todos. Solo los iniciados, tras pasar por pruebas físicas y espirituales, podían acceder a los misterios. Se les enseñaba a leer los signos del cielo, a interpretar los sueños y a comprender los ciclos del tiempo. La sabiduría no se escribía en libros, sino que se transmitía oralmente, acompañada de cantos y símbolos. La palabra hablada tenía poder creador. Pronunciar el nombre de una divinidad o de un antepasado era invocar su presencia. En este sentido, la mitología tracia era una ciencia del alma más que una colección de fábulas. El papel de las mujeres en el ámbito espiritual era fundamental. Las sacerdotisas eran consideradas guardianas del conocimiento lunar y del equilibrio cósmico. Ellas guiaban los ritos de fertilidad y actuaban como mediadoras entre los mundos. En los templos de Bendis y de la Gran Madre, sus cánticos servían para armonizar las energías de la comunidad. En tiempos de guerra, bendecían a los guerreros antes de la batalla y ofrecían plegarias por los caídos. La espiritualidad femenina era el contrapeso esencial del poder masculino, una dualidad que garantizaba la armonía universal. La figura del chamán o visionario completaba la estructura religiosa. Estos hombres eran capaces de entrar en estados de trance para comunicarse con los espíritus. Sus viajes espirituales eran guiados por la música y las hierbas sagradas. Los relatos de sus visiones eran considerados mensajes divinos, consejos para la tribu en momentos de crisis. Su función no era dominar, sino interpretar, recordando a la comunidad que el mundo visible era solo una parte de una realidad mucho más vasta. Con la llegada del cristianismo, muchos de estos mitos se transformaron, pero no desaparecieron. Salmoxis se convirtió en una figura que prefiguraba la resurrección. Bendis fue asimilada a la Virgen María. Sabacio se confundió con Cristo vencedor de la muerte. Los símbolos cambiaron de nombre, pero su esencia perduró. En los cantos populares, en las leyendas rurales y en las fiestas agrícolas, sobrevivieron fragmentos de las antiguas creencias. El pueblo continuó venerando el misterio de la vida y la muerte, aunque bajo nuevos emblemas. En el fondo, la mitología del norte no fue un conjunto de supersticiones, sino una forma de filosofía natural.
enseñaba que todo ser, visible o invisible, formaba parte de un orden universal. Los héroes y los dioses eran metáforas de las fuerzas internas del ser humano: el coraje, el amor, el sacrificio y la esperanza. A través de sus relatos, los antiguos encontraron consuelo frente a la muerte y sentido en la existencia. Y, aunque el tiempo cubrió sus nombres con polvo, su mensaje aún resuena: que la vida y el espíritu son uno solo, y que el alma, al morir, no se extingue, sino que vuelve a la luz de donde provino. Capítulo 10. Legado, huellas y curiosidades eternas. El paso del tiempo sepultó muchos nombres bajo la tierra, pero no logró borrar del todo la presencia de una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas de Europa. Las huellas de aquel pueblo, que durante siglos fue puente entre Oriente y Occidente, permanecen dispersas entre montañas, valles y museos, aunque los cronistas antiguos apenas mencionaron su historia de forma fragmentaria. La arqueología moderna ha reconstruido una imagen sorprendentemente compleja. Cada tumba, cada joya y cada inscripción descubierta en las últimas décadas ha devuelto al mundo un pedazo de su identidad perdida. Los hallazgos más emblemáticos se concentran en Bulgaria, donde se encuentran algunos de los tesoros más impresionantes del continente. El tesoro de Panagyuriste, compuesto por copas y ritones de oro macizo, revela la riqueza y sofisticación de sus artesanos. El de Rogozén, con más de 160 piezas de plata, muestra la amplitud de su comercio y la diversidad de sus influencias culturales. Estos objetos no eran simples adornos, sino símbolos de poder espiritual, utilizados en ceremonias donde se unían la tierra, el vino y el fuego. Son testimonios silenciosos de una grandeza que solo ahora comienza a ser comprendida en toda su dimensión. El estudio de su lengua sigue siendo uno de los mayores desafíos para los especialistas. Aunque se conservan inscripciones en monedas y fragmentos cerámicos, la mayor parte de su idioma permanece indescifrada. Los lingüistas han logrado identificar raíces indoeuropeas, pero los significados concretos se escapan entre teorías y conjeturas. Esta barrera lingüística convierte a su cultura en un misterio todavía abierto. Sin embargo, la ausencia de textos escritos no implica una falta de pensamiento, sino una forma distinta de transmitir la memoria, oral, simbólica y musical. En las tradiciones campesinas de los Balcanes aún sobreviven ecos de sus antiguos ritos. Algunas canciones populares búlgaras, rumanas y griegas conservan estructuras melódicas y temáticas que remiten a los cantos rituales del pasado. Los festivales de primavera, donde se encienden hogueras y se lanzan flores a los ríos, son herencias directas de los ritos de fertilidad y renovación. Incluso los trajes típicos, con sus bordados geométricos y colores solares, conservan patrones que ya adornaban los textiles de hace más de 2 milenios. La memoria cultural, aunque transformada, sigue viva en los gestos cotidianos del pueblo. En el ámbito histórico, su legado se encuentra disperso entre los pueblos que ocuparon su antiguo territorio. Los búlgaros, los valacos, los rumanos y los griegos heredaron fragmentos de su identidad. Los historiadores modernos consideran que su sangre y su cultura contribuyeron a la formación de las etnias balcánicas actuales. A través de la mezcla con los colonos helenos, romanos y eslavos, su herencia se diluyó sin desaparecer. En los rostros, en los apellidos y en los rituales familiares aún se perciben rastros de aquella civilización olvidada. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es su relación con el pensamiento filosófico. La idea de la inmortalidad del alma, enseñada por Salmoxis, guarda una notable similitud con las doctrinas pitagóricas y órficas. Algunos estudiosos sugieren que la influencia pudo haber sido mutua y que el sabio griego Pitágoras habría conocido personalmente a sacerdotes del norte. De ser cierta, esta conexión demostraría que el pensamiento espiritual europeo nació no solo en las polis helenas, sino también en los montes y cavernas, donde los sacerdotes meditaban sobre la naturaleza del alma. El arte tracio, por su parte,
dejó una huella duradera en la estética del mundo antiguo. Sus técnicas de orfebrería inspiraron a artesanos griegos y romanos, y sus motivos simbólicos reaparecen en mosaicos y templos de épocas posteriores. La representación del caballo alado, del sol radiante o del guerrero ascendente se convirtió en un símbolo universal de poder y trascendencia. En la Edad Media, estas imágenes fueron reinterpretadas por los bizantinos y los eslavos como emblemas cristianos, continuando una línea de transmisión artística que atraviesa los siglos. En la mitología, muchas de sus leyendas se fusionaron con las griegas. La historia de Orfeo, el músico que descendió al inframundo, es el ejemplo más conocido. Aunque su versión más difundida proviene de los poetas helenos, los estudios arqueológicos y lingüísticos apuntan a que el mito tiene raíces tracias. El héroe, símbolo del arte que vence la muerte, encarna la espiritualidad de un pueblo que siempre buscó la armonía entre el hombre y la naturaleza. Orfeo no fue solo un personaje poético, sino el reflejo de una filosofía ancestral basada en el poder redentor de la música y del alma. Entre las curiosidades históricas, destaca el hecho de que varios emperadores romanos de origen balcánico, como Aureliano, Galerio o Constantino el Grande, procedían de regiones antiguamente habitadas por pueblos tracios. Aunque ya romanizados, estos líderes heredaron el espíritu austero y guerrero de sus antepasados. Aureliano, por ejemplo, fue quien consolidó la frontera del Danubio y recuperó territorios perdidos, mientras que Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, cerca del corazón de la antigua Tracia. Así, el legado de aquel pueblo persistió incluso en las más altas esferas del poder imperial. La arqueología contemporánea continúa revelando sorpresas. En las últimas décadas, excavaciones en el Valle de los Reyes Tracios, cerca de Kazanlak, han sacado a la luz tumbas con frescos y estructuras perfectamente conservadas. Estos descubrimientos han permitido entender mejor sus creencias sobre la vida después de la muerte y la sofisticación de sus rituales. Cada hallazgo abre nuevas preguntas. ¿Cómo lograron una metalurgia tan avanzada? ¿Qué conocimientos astronómicos poseían? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar un idioma vivo? El misterio de su destino sigue fascinando a los investigadores. Las leyendas locales también mantienen viva su memoria. En los pueblos de montaña, los ancianos cuentan historias sobre guerreros de ojos claros que duermen bajo los túmulos, esperando el momento de volver. Algunos dicen que, en noches de tormenta, puede oírse el sonido de flautas y cascos de caballo entre los truenos, como si los antiguos héroes cabalgaran nuevamente sobre la tierra. Estas narraciones, transmitidas oralmente, son ecos de un pasado que se niega a morir. En la iconografía moderna, su influencia se ha revalorizado. Artistas, escritores y cineastas contemporáneos han encontrado en sus mitos una fuente inagotable de inspiración. Sus símbolos aparecen en esculturas, logotipos y obras literarias que buscan reconectar con las raíces espirituales de Europa. En los museos de Sofía, Bucarest y Atenas, los tesoros del norte son exhibidos no solo como piezas arqueológicas, sino como testimonios de una civilización que supo unir lo terrenal con lo divino. El interés académico también ha crecido. Universidades y centros de investigación dedican proyectos enteros al estudio de su historia y de su lengua. Cada nuevo descubrimiento arqueológico suscita debates y teorías. Los especialistas comparan sus ritos con los de los celtas, los escitas y los frigios, buscando comprender las conexiones culturales que unían a los pueblos indoeuropeos. Lo que antes se consideraba una cultura periférica, hoy se reconoce como una de las raíces fundamentales de la civilización europea. Más allá de la ciencia, su verdadero legado quizás sea espiritual. Enseñaron que la muerte no es el final, que el alma tiene un destino más allá del cuerpo y que el arte y la música pueden ser caminos hacia la trascendencia. Sus templos, sus cantos y sus tumbas reflejan una visión serena del universo, donde el hombre forma parte de un orden eterno. En un mundo que aún busca respuestas sobre el sentido de la existencia,
Su sabiduría resuena con una claridad sorprendente. Así, el recuerdo de aquel pueblo olvidado sigue vivo entre los ecos del tiempo. No dejaron imperios ni crónicas escritas, pero sí un legado invisible que perdura en la memoria de los pueblos, en la belleza de sus tesoros y en la fuerza de sus mitos. En las tierras, donde una vez danzaron los sacerdotes del sol y los héroes ascendieron al cielo sobre caballos alados, el viento todavía susurra sus nombres, y mientras haya quienes escuchen esa voz antigua, los hijos de las montañas jamás serán realmente olvidados, 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 realmente